Buenas noches, mi nombre es Patricia Peñafiel, integrante del grupo número 15 del módulo Competencias Digitales. En este caso voy a hablar sobre las plantas briófitas y pteridófitas, es decir, sobre la clasificación de las plantas. Antes de pasar al tema, vamos a recordar un poco lo que son las plantas. Pues las plantas, como podemos observar en las imágenes, son seres vivos pluricelulares, quiere decir que están formados por varias células y cumplen con muchas funciones. Constan de una pared celular que les permite realizar la fotosíntesis, es decir, producir su propio alimento por sí solas. Aquí tenemos un pequeño video donde podemos visualizar árboles y plantas que se encuentran en la naturaleza. Plantas briófitas y pteridófitas. Antes de pasar al tema, también es importante recordar o conocer lo que es la fotosíntesis. La fotosíntesis es el proceso que permite a las plantas elaborar su propio alimento. Siempre van a necesitar, perdón, de algunos recursos, por ejemplo, la luz solar, del agua, el dióxido de carbono o el CO2 y también las sales minerales para que las plantas puedan elaborar su propio alimento. Por lo tanto, se denominan como organismos autótrofos porque producen su propio alimento utilizando estos 4 elementos que tenemos acá. Clasificación de las plantas briófitas. Estas plantas se caracterizan porque son plantas que crecen en la capa terrestre, no tienen flor y además se reproducen por esporas. En este grupo existen 3 tipos de plantas, como son los musgos, las plantas hepáticas y antocerotes. Como podemos ver en la imagen, cada una de estas plantas presentan diferentes características, son pequeñas y no tienen flor. Características de las plantas, en este caso, son plantas no vasculares, no tienen raíces ni tejido vascular, absorben agua y nutrientes del aire. Acá tenemos un gráfico de la estructura, ¿no?, de esta planta. Tienen una cápsula, se reproducen por esporas, una parte que se denomina haste, filoide, cauloide, rizoide. De esta manera está estructurada, ¿no? En el caso de las plantas pteridófitas, tienen asimismo 3 características. De igual manera no tienen flor, son un poco más desarrolladas ya que cuentan con vasos vasculares. Su raíz es muy ramificada, lo que permite la absorción del agua y nutrientes. Las semejanzas en estos 2 grupos de plantas, pues tanto las briófitas como las pteridófitas son 2 tipos de plantas que no tienen semillas, se reproducen de forma asexual, no tienen flores ni frutos, como podemos observar en la imagen.
Asimismo presentan sus diferencias. En el caso de las plantas briófitas, son plantas no vasculares, no tienen un tejido vascular y el cuerpo de la planta es frondoso. En las plantas pteridófitas, en cambio, son plantas vasculares, tienen un tejido vascular y el cuerpo de la planta tiene las siguientes características. Tiene una raíz, un tallo y unas hojas que se lo puede diferenciar o evidenciar a simple vista. La importancia, pues tanto las plantas briófitas como pteridófitas cumplen un papel muy importante en el ecosistema, ¿sí? Absorben los nutrientes, el agua y los suelta poco a poco al ecosistema, contribuyendo a la formación de suelos para que otras plantas crezcan. Es decir, son indispensables para la naturaleza, para los seres vivos en sí. Aquí tenemos una actividad en clase relacionada al tema que estamos tratando, para lo cual el estudiante debe ingresar al siguiente link para dirigirse a la tarea, ¿no? Vamos a ver en este caso si se carga la actividad. Sí. Bueno, aquí tenemos un organizador gráfico. Tenemos 4 imágenes que 3 corresponden a las plantas briófitas y una imagen no corresponde, ¿no? Entonces la actividad consiste, bueno, aquí tenía la explicación. Bien, entonces tiene que el estudiante realizar esa actividad de acuerdo a las características que hemos señalado de las plantas briófitas. Y la siguiente actividad se refiere a las plantas pteridófitas. Estas dos actividades la tienen que realizar ingresando en el link. En este caso, los estudiantes. Y eso ha sido el trabajo por el día de hoy. Espero que haya sido un poquito comprensible y gracias por su atención.